Descubrí que mi novio solo me usaba mientras volvía con su ex, así que lo dejé el día que más me necesitaba, y me aseguré de que sintiera cada consecuencia en silencio. Yo no fui la típica novia ingenua que se lanza de cabeza sin mirar el agua. Al menos no al principio. De hecho, había pasado por suficientes decepciones como para no creer en eso de las almas gemelas ni en las señales del universo que supuestamente indican que alguien es el indicado. Cuando lo conocí, yo estaba bien sola. Trabajaba, salía con mis amigas, hacía yoga los domingos y me tomaba el tiempo para cocinar solo para mí. No necesitaba a nadie, y eso, paradójicamente, fue lo que más lo atrajo. Me lo dijo en una de esas conversaciones eternas al inicio, cuando todavía creía en cada palabra que le salía de la boca. Me soltó que le encantaba mi independencia, que no estaba desesperada como otras, que tenía mi vida resuelta. ¡Qué ironía! Justamente eso fue lo que más se encargó de desmontar poco a poco. Al principio, todo fue envolvente. No en un sentido abrumador, sino calculado. Sabía exactamente qué decir para hacerme sentir escuchada, para convencerme de que por fin había encontrado a alguien que no solo me quería, sino que me admiraba. Tenía esos pequeños gestos que parecen insignificantes pero que van construyendo una narrativa peligrosa, que él era diferente. Se acordaba de cómo me gustaba el café, me compraba libros de autoras que había mencionado de pasada y hasta una vez me esperó afuera del trabajo con un paraguas cuando llovía, aunque solo hubieran caído 3 gotas. Detalles que se sienten como amor, pero que con el tiempo entendí que eran inversión. Una inversión emocional para construir una imagen que no era real, sino una fachada perfectamente diseñada para envolver, manipular y luego desechar. Convivimos durante casi 2 años. No fue una relación perfecta, pero sí suficientemente funcional para no levantar sospechas. Nos peleábamos por tonterías, claro, como todo el mundo, que si yo dejaba la ropa sobre la cama, que si él olvidaba sacar la basura, que si uno quería sushi y el otro hamburguesa. Pequeñeces. Pero debajo de todo eso, había una grieta que yo no supe ver a tiempo. Él nunca estaba del todo presente. Había una especie de desconexión emocional que yo justificaba con el estrés, con su trabajo exigente, con su familia complicada. Me decía a mí misma que no todo podía ser perfecto, que a veces el amor era justo eso, aprender a convivir con los vacíos. ¡Qué estúpida! No eran vacíos. Era otro mundo paralelo que él estaba construyendo a mis espaldas. La sospecha no vino por un cambio de actitud brusco, ni por un perfume raro en la ropa. No. Él era más inteligente que eso. O al menos, eso creía. Lo que lo delató fue un descuido mínimo, una de esas cosas que uno no planifica. Dejó su sesión abierta en mi laptop cuando tuvo que salir apurado al trabajo porque su jefe lo había llamado por una urgencia. Ni siquiera fue por curiosidad que revisé. Quería enviarme un archivo mío por correo, y al abrir Gmail, ahí estaba, su cuenta. Su bandeja. Sus chats. Una conversación anclada en WhatsApp web con un nombre que al principio no me significó nada, Katá, con un pequeño corazón rojo al lado. Me tembló la mano antes de abrirla. Recuerdo que sentí que me ardía el estómago como si algo en mí ya supiera lo que iba a encontrar. Los mensajes no dejaban lugar a dudas. No era una amiga. No era una ex lejana que lo extrañaba de forma nostálgica. Era una mujer con la que tenía una relación paralela. Una historia en pausa que él estaba tratando de revivir mientras vivía conmigo. Mensajes como gracias por esperarme o pronto podremos estar juntos sin esconder nada me dieron una cachetada emocional que me costó procesar. Pero fue uno en particular el que me derrumbó la última ilusión, cuando ella le escribió ¿y qué harás con la otra? Y él respondió ella es temporal, está ahí mientras tú te decides. Me quedé viendo la pantalla un buen rato, como si las palabras fueran a cambiar, como si se fueran a reescribir por arte de magia. No lo hicieron. Me llamaba la otra. A mí, que había renunciado a un proyecto para mudarme con él. A mí, que le ayudé a pagar deudas cuando estaba ahorcado. A mí, que había postergado planes solo para que él pudiera estabilizarse. No lloré. No rompí nada. No lo confronté de inmediato. Me quedé quieta. Y no por debilidad, sino por estrategia. Porque ahí mismo, en ese momento, decidí que no iba a salir como la víctima de esa historia.
Él no iba a tener el poder de hacerme pedazos y continuar su vida como si yo nunca hubiera existido. No. Si él me iba a usar como un trampolín emocional, yo me encargaría de que cada paso que dio sobre mí le costara caro. Carísimo. No iba a gritarle ni a rogarle. Iba a hacer algo peor. Lo iba a desmantelar desde adentro. Con paciencia. Con precisión. Y sobre todo, con silencio. Porque algunos hombres creen que pueden jugar con una mujer sin consecuencias. Y cuando se dan cuenta de que estaban equivocados, ya es demasiado tarde. Actualización 1. Habían pasado un par de días desde que descubrí los mensajes, y todavía me costaba dormir sin que me invadiera esa sensación de repulsión. Lo tenía al lado, respirando tranquilo, como si no estuviera apuñalándome en secreto con cada sonrisa falsa. Yo lo observaba dormir y pensaba en cómo alguien podía ser tan meticuloso para ocultar una doble vida y, al mismo tiempo, tan torpe como para dejar su cuenta abierta en una laptop ajena. Ese contraste me daba rabia, pero también me sirvió para entender algo importante: no era un genio. Era un imbécil con suerte, acostumbrado a mujeres que no sabían mirar bien. Y yo, por mucho tiempo, fui una de ellas. No hice nada inmediato porque entendí que cualquier movimiento impulsivo solo me pondría en desventaja. Si lo confrontaba, lo negaría todo. Si lloraba, ganaba él. Si me iba de la casa de golpe, se desharía de mí sin pagar el precio que merecía. Así que me tragué la furia, la herida y hasta la dignidad momentáneamente. Me puse una máscara y le di exactamente lo que esperaba de mí: sumisión, cariño y rutina. Me despertaba con él, preparaba el café con el azúcar justo como le gustaba, y hasta escuchaba sus quejas del trabajo como si no supiera que en realidad usaba sus pausas para contestarle a Katá. Todo era una actuación, pero de las buenas. Porque si algo me dolió más que la traición, fue darme cuenta de cuánto me había subestimado. Lo primero que hice fue empezar a desmontar mi vida dentro de la suya. Sin dejar rastros. Empecé por lo pequeño: documentos, pasaportes, cosas importantes que había guardado en su departamento como parte de esa falsa construcción de un hogar en común. Luego fui sacando la ropa que más me importaba, las joyas que eran mías, hasta mis productos de cuidado personal. Lo hacía en tandas mínimas, cada vez que él salía a hacer ejercicio o cuando tenía una reunión que yo sabía que se extendería. Todo iba a casa de mi amiga Julia, que no me hacía preguntas pero entendía con solo mirarme que algo se estaba cocinando. A veces le decía que me estaba preparando para un viaje, otras que iba a limpiar mi armario. No necesitaba más detalles. Ella me daba el espacio sin forzar nada, y eso, en medio de todo, fue uno de los pocos gestos de amor genuino que recibí durante esa etapa. Lo siguiente fue recuperar mi independencia financiera. Porque si bien él no me mantenía, sí habíamos compartido gastos durante casi todo el último año, y muchas de las cuentas estaban ligadas a mí. Descubrí, con un nudo en el estómago, que tenía suscripciones activas en mi tarjeta que él usaba para enviar regalos. Flores. Chocolates. Entradas a conciertos. No a mí. A ella. Incluso encontré una reserva de hotel con mi tarjeta, fechada justo el fin de semana que me había dicho que iba a visitar a su primo enfermo en Medellín. Cancelé todo. Llamé al banco, reporté cargos no autorizados, cambié la tarjeta, bloqueé accesos. No le dije nada. Lo dejé con la duda. Un día me preguntó si había pasado algo con su cuenta de Spotify porque ya no podía entrar. Le dije que seguramente era un error del sistema. Que a veces pasaba. Pero no era solo cuestión de dinero. También quería que sintiera el caos lento, esa inestabilidad que uno no logra identificar pero que lo va desgastando. Empecé a cuestionar sutilmente sus decisiones sin llegar a discutir. Si hablaba mal de su jefe, yo le respondía con frases como: bueno, tal vez no estás tan enfocado últimamente. Si se le olvidaba algo, le decía en tono amable: ¿ves por qué digo que estás muy disperso últimamente? No era que él sospechara nada, pero esas frases se le quedaban rebotando en la cabeza. Lo noté. Su forma de mirar cambió. Empezó a dormir peor. Tenía el ceño fruncido con más frecuencia. Incluso una vez se quedó sentado en la cama sin moverse por 10 minutos mientras decía: me siento como si algo no estuviera bien, pero no sé qué es.
También sembré pequeñas fisuras en su entorno. Aprovechando que tenía buena relación con su hermana, una mujer más lógica que emocional, muy pendiente de los detalles, le mandé un par de mensajes casuales tipo, ¿has notado a tu hermano raro últimamente? O me preocupó que ayer mencionara a Katá en medio de una conversación y luego se callara en seco, como si no debiera decirlo. Ella me preguntó si había algo que debía saber, y yo simplemente le dije que estaba confundida, que podía estar exagerando. Lo dejé sembrado. Y esa semilla, con el tiempo, iba a florecer. Porque si había algo que ese imbécil valoraba, era la imagen de hombre maduro y centrado que proyectaba ante su familia. Cuando eso empezara a tambalear, sabría que no había vuelta atrás. Yo, mientras tanto, seguía siendo la novia perfecta. Le cocinaba sus platos favoritos, le preparaba la lonchera para el trabajo, le dejaba notitas con frases tontas en los bolsillos. Todo eso me costaba cada célula del cuerpo. Cada palabra amable me quemaba la lengua. Pero sabía que era necesario. Que lo que estaba construyendo era más grande que una simple ruptura. Era una demolición completa. Silenciosa. Y sin escombros que limpiar. Porque si algo tenía claro, era que cuando él finalmente se diera cuenta de lo que estaba pasando, ya no tendría cómo escapar. Y lo más importante, ya no tendría nada. Actualización 2. A medida que pasaban los días y seguía manteniendo esa falsa calma, me volví casi adicta a observarlo. No con los ojos de una pareja enamorada, sino con la frialdad de quien estudia a su enemigo en su propio terreno. Todo lo que antes me parecía entrañable ahora me resultaba repugnante. La forma en que fingía estar agotado después de una tarde que, según él, había sido de reuniones interminables, cuando en realidad lo había visto en fotos con su ex en una cafetería a la que solíamos ir nosotros. El tono afectado con el que me decía gracias por estar siempre, mientras deslizaba sus dedos por mi espalda sin saber que ya no me producía ternura sino un rechazo visceral. Todo era una actuación, pero esta vez solo uno de los dos estaba interpretando. Él creía que tenía el control de la narrativa. No sabía que la historia ya se había reescrito sin su consentimiento. Durante esa semana, intensifiqué el sabotaje desde adentro. Comencé a recopilar todo lo que pudiera utilizar en su contra, no para destruir su imagen públicamente, sino para deteriorar su credibilidad donde realmente le dolía. En su entorno más cercano y en sus planes personales. Guardé capturas de pantalla, correos, notas de voz que él le enviaba a Katá y que, por una mezcla de descuido y exceso de confianza, dejaba sincronizados en su cuenta de Google. Tenía una carpeta completa titulada con una palabra absurda, algo como Impuestos 2022, donde estaba toda la evidencia organizada por fechas. No porque pensara exponerlo públicamente, sino porque sabía que cuando llegara el momento, podía mostrarle a cada persona lo justo y necesario para que su mundo empezara a desmoronarse sin necesidad de que yo pronunciara una sola palabra más. Una de las primeras personas a las que decidí envenenar contra él fue su jefe. No directamente, claro, porque no soy estúpida ni impulsiva, pero sí a través de un correo anónimo muy bien escrito, desde una cuenta nueva con nombre falso, en el que me limité a reenviar unas capturas que hablaban de su desprecio absoluto por la empresa. En una de ellas, le decía a Katá que su trabajo era una mierda y que solo estaba aguantando porque si todo sale bien, pronto nos vamos de aquí juntos y no tengo que volver a aguantar a estos mediocres. También incluí un audio donde se reía de un colega que había sido despedido y decía que por imbécil le pasó, si hubiera tenido 2 dedos de frente habría aprendido a lamer botas como yo. No esperaba que lo despidieran de inmediato, pero sí que empezaran a mirarlo diferente. Y fue exactamente lo que pasó. A los pocos días, lo noté inquieto. Dijo que lo habían apartado de un proyecto importante sin explicación. Me comentó que su jefe había dejado de responderle correos con la misma rapidez, que algo se sentía raro en el ambiente. Yo fingí sorpresa y le dije que seguro estaba imaginando cosas, que quizá necesitaba dormir mejor o que estaba proyectando su estrés. Él se quedó en silencio y asintió. Se le notaba confundido, y eso era apenas el inicio. En paralelo, sembré más dudas en su familia. Aproveché que su hermana, a quien ya le había insinuado cierta incomodidad con el tema de Katá, me preguntó directamente si había algo que debía saber. No le dije todo. Solo respondí que me dolía mucho su deslealtad emocional,
que me sentía usada, y que no sabía cómo procesar que alguien que dice que te ama pueda seguir hablando a escondidas con su ex todos los días. Ella, que tenía más carácter que él, me dijo que si confirmaba algo, no pensara que iba a quedarse callada. Me pidió pruebas. Le mandé solo una captura, muy cuidada, de un mensaje donde él escribía a la otra: ya está sospechando, pero no te preocupes, sabré manejarla. Su reacción fue seca. Me dijo: gracias, no voy a decirte lo que voy a hacer, pero esto no se queda así. Y no se quedó así. 2 días después, él volvió a casa cabizbajo, molesto. Dijo que su hermana estaba actuando extraño, que lo había confrontado por cosas que él no entendía. Yo solo lo miré y respondí que quizás era por el cumpleaños de su madre que se acercaba y todos estaban estresados. Desvié la atención. Porque todavía no era el momento de que él supiera que cada problema que se le venía encima era mi obra. Mi pequeña obra maestra. A nivel emocional, también le fui robando el oxígeno. Dejé de hacer las pequeñas cosas que lo hacían sentirse amado sin que se notara del todo. No le dejaba mensajes de buenos días. No lo abrazaba al dormir. Ya no lo esperaba despierta cuando salía con sus amigos. Cuando me hablaba, respondía en automático, con esa indiferencia envuelta en amabilidad que duele más que un grito. Y él lo notó. Claro que lo notó. Porque una cosa era que me quejara abiertamente, y otra muy distinta era que yo pareciera haberme resignado. Me preguntó si pasaba algo, si estaba distante. Le dije que no, que solo tenía muchas cosas en la cabeza. Y que además, me sentía insegura. Que pensaba que quizás él merecía a alguien más, alguien que lo entendiera mejor. Le dolió. Me abrazó. Me juró que me amaba. Que no sabía que estaba haciendo mal. Yo lo miré a los ojos y le respondí con voz suave que no era culpa suya, probablemente era mía. Lo abracé también. Y mientras él respiraba aliviado, yo sonreía por dentro, porque estaba logrando exactamente lo que quería, que empezara a dudar de sí mismo sin poder identificar el origen. Durante esa semana, lo reduje emocionalmente. Fui borrando cada uno de los pequeños pilares que él creía firmes en su vida. No hice escándalos, no lloré, no le pedí explicaciones. Solo empecé a retirar mi presencia, mi energía, mi atención. Se lo quité todo, pero lo hice tan lentamente que él apenas notaba el vacío. Hasta que ese vacío se volvió insoportable y empezó a consumirlo desde adentro. Y eso, apenas era la antesala de lo que estaba por venir. Porque aún no sabía que el día que más iba a necesitarme, sería el día en que yo desapareciera sin ruido. Y que todo lo que había construido con mis manos, se le derrumbaría justo cuando se creyera más seguro. Actualización 3. La fecha clave se acercaba, y no era una casualidad. Había escuchado semanas atrás que el padre de él, un tipo que vivía en otra ciudad, con quien mantenía una relación formal pero distante, iba a venir a visitarlo por unos asuntos relacionados con un crédito personal. Lo supe porque, según él, su papá lo estaba ayudando con un proyecto que llevaba tiempo intentando levantar, una consultora digital en la que venía trabajando en paralelo a su empleo habitual, y para la cual necesitaba un crédito importante. No solo necesitaba que su padre firmara como codeudor, sino que, según me había contado con entusiasmo fingido, también quería que yo estuviera presente ese día como una muestra de estabilidad frente a su familia. Me usaba no solo para encubrir su traición, sino también como imagen de responsabilidad, de compromiso, de equilibrio emocional. La fachada perfecta para que los números cerraran, el préstamo fuera aprobado y él pudiera tener un nuevo salvavidas mientras seguía llevando una doble vida. Lo curioso es que en ese momento él ya había comenzado a mostrar señales claras de desgaste. Dormía mal, se irritaba por tonterías, tenía el ceño fruncido incluso cuando no hablaba. Había tenido discusiones con su jefe, lo escuché hablando por teléfono en un tono nervioso que nunca le había oído antes, y su hermana apenas le dirigía la palabra desde que, supuestamente sin razón alguna, empezó a ponerse pesada. Me contó incluso que su madre le había hecho preguntas raras, como si supiera algo que él no entendía. Me pidió que lo acompañara el día de la firma para que todo saliera bien, porque su papá no confiaba del todo en su capacidad de organización y me veía a mí como el verdadero sostén detrás de sus logros. Me dijo que no podía fallar,
que lo necesitaba más que nunca, y que ese día lo definía todo. Yo asentí con una sonrisa breve. Le dije que claro, que podía contar conmigo. La mañana del día clave, me levanté antes que él. Preparé café, le planché la camisa que más le gustaba, incluso dejé sobre la mesa los documentos que él iba a necesitar para la cita. Cuando se despertó y me vio arreglada, me abrazó con alivio, como si estuviera descargando en mí todo su miedo. Me dijo que no sabía qué haría sin mí. Yo le respondí que afortunadamente no tenía que averiguarlo. Que yo iba a estar ahí, como siempre. Después de desayunar, lo ayudé a alistarse, revisamos juntos el folder con los papeles, y justo antes de salir, le dije que sentía una pequeña punzada en el estómago, que tal vez era nervios, pero que iría en un rato. Apenas me sintiera mejor. Él me besó la frente y me pidió que no tardara. Que necesitaba que su papá me viera. Que era importante. Me pidió que le mandara mensaje cuando saliera de casa. Dijo que le hacía bien saber que yo lo acompañaba. Le respondí que claro, que no se preocupara. Esperé a que cerrara la puerta. Cuando lo vi desde la ventana subirse al carro con una mezcla de ansiedad y entusiasmo, respiré profundo. Luego tomé el celular, lo apagué, lo metí en una bolsa y lo guardé en la maleta. Ya no era necesario. Ese dispositivo había sido una herramienta durante semanas, pero a partir de ese momento, se convertía en un punto muerto. No habría respuestas, no habría confirmaciones, no habría rastros de mí. El plan estaba completamente ejecutado. No me iba a presentar en la firma. No iba a contestar ni sus llamadas ni los mensajes de su padre. No iba a dar ninguna explicación. Simplemente iba a desaparecer de su momento más importante. Lo dejaría solo, con la presión de justificar mi ausencia frente al único familiar que todavía le tenía algo de fe. Y lo peor de todo para él, no tendría una excusa convincente. Porque no podía decirle que yo lo había dejado, no oficialmente. No podía inventarse una pelea. No podía asumir que me había equivocado de hora. Porque todo, hasta ese instante, parecía ir bien. Yo me había encargado de eso. Y eso era justamente lo que volvía todo más destructivo. Mientras él intentaba sostener su farsa frente al padre, yo tomé el último paquete con mis cosas que quedaban en la casa. No era mucho, solo unos libros, una bufanda, y una planta que había comprado yo misma. Dejé las llaves sobre la mesita de noche, me puse la chaqueta, cerré la puerta sin hacer ruido, y no volví a mirar atrás. Caminé hasta la estación de metro, tomé un tren a la otra punta de la ciudad, y pasé el día en casa de Julia, quien al abrirme la puerta solo me dijo «¿Lo hiciste?» y yo asentí. Ni una lágrima. Ni un suspiro. Solo una satisfacción seca que me recorría el cuerpo como electricidad contenida. Me senté en el sillón con una taza de té y me quedé allí en silencio, mientras él probablemente revisaba su teléfono una y otra vez, intentando entender por qué no llegaba. ¿Por qué no respondía? ¿Por qué lo había dejado justo en el peor momento? La respuesta era simple. Porque quería que lo sintiera. Que lo viviera. Que lo sufriera sin poder culpar a nadie más que a sí mismo. Supe por terceros, una amiga en común que trabajaba en el mismo banco, que el crédito no se firmó. Que su padre se molestó tanto por la ausencia inesperada que decidió no seguir con la operación. Dijo, según me contaron, que no iba a hipotecar su nombre por un hijo que ni siquiera era capaz de mantener un vínculo estable. Al parecer discutieron en el mismo pasillo del banco, y el viejo se fue sin saludar. Él se quedó solo, frente a una sala vacía, con la carpeta de documentos todavía en la mano. Y yo, en otro lugar, bebía té mientras sentía, por primera vez en mucho tiempo, una paz rotunda. No porque me hubiera desquitado, sino porque él no iba a poder narrar lo ocurrido sin delatarse. Porque no había pelea. No había reclamos. No había explicación. Solo había un hueco en el momento más importante de su vida. Un hueco con mi nombre. Y ese vacío, planeado con tanta precisión, sería el recuerdo que lo atormentaría cada vez que intentara entender qué fue lo que salió mal. Actualización 4. No hubo escándalo. No hubo gritos.
No hubo escena final en la que rompiera platos o le devolviera sus cosas en una bolsa negra de basura. Nada de eso. Lo que siguió después fue mucho más cruel, mucho más efectivo, la absoluta indiferencia. Lo bloqueé de mi número apenas salí de su departamento. No respondí los intentos de contacto por correo, ni por redes sociales, ni siquiera cuando usó números desconocidos para llamarme a las 3 de la mañana como un desesperado. No publiqué nada. No le di espacio para la confrontación. No le di la oportunidad de explicarse ni el derecho a pedir perdón. Lo borré de la manera más dolorosa posible, como si nunca hubiera existido. Y eso lo enloqueció más que cualquier venganza ruidosa. Durante las primeras semanas, la intensidad de sus intentos por alcanzarme fue grotesca. Me escribió por todas las plataformas disponibles, incluso usó la cuenta de una amiga en común para preguntarme si estaba bien. No porque realmente le importara cómo me sentía, sino porque el control que creía tener sobre mí se había esfumado de golpe, y no podía tolerar esa pérdida sin respuesta. Me mandó mensajes larguísimos, algunos rogando, otros furiosos, algunos disfrazados de disculpas, otros plagados de excusas. Uno en particular decía que necesitaba una conversación de cierre, como si mi vida fuera un proyecto inconcluso del que él tenía derecho a una evaluación final. Lo leí, claro que sí. Pero no respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque entendí que su ego necesitaba palabras para reafirmarse, incluso si eran insultos. Y yo no estaba dispuesta a regalarle ni una sílaba más. Los efectos de mi desaparición empezaron a notarse más rápido de lo que esperaba. Julia me contaba, entre sorbos de vino y miradas cómplices, que había empezado a preguntar por mí en los círculos comunes con un tono entre abatido y confundido. Que a varios les había dicho que estaba pasando por una crisis, que yo había reaccionado de forma desproporcionada a un malentendido. A otros les insinuó que yo tenía problemas emocionales desde antes. A una amiga mutua le dijo que yo tenía historial de este tipo de conductas, como si buscar destruir mi reputación fuera a reconstruir la suya. Pero era demasiado tarde para eso. Las piezas ya estaban en movimiento. Su jefe lo había relegado de sus funciones más importantes. La empresa le dio un memorando por conducta inapropiada y lenguaje ofensivo, en relación con el correo anónimo que recibió el Departamento de Recursos Humanos. Según supe, estaban evaluando su salida. Ya no lo invitaban a las reuniones de toma de decisiones. Pasó de ser el tipo que iba a crecer a ser el tipo que están esperando que renuncie solo. Su hermana me escribió. Me pidió disculpas, aunque yo no la culpaba de nada. Me dijo que había tenido una conversación muy dura con él, en la que le preguntó directamente si todo lo que yo había insinuado era cierto. Él, al parecer, lo negó todo. Pero al hacerlo, terminó contradiciéndose. Ella me confesó que desde entonces ya no lo mira con los mismos ojos. Que su imagen de hermano confiable se resquebrajó de una manera irreversible. Su madre, por su parte, también me escribió, aunque fue menos amable. Me dijo que esperaba que no destruyera a su hijo públicamente, que todos cometemos errores y que las parejas se pelean, pero se superan las cosas. Le respondí solo una vez. Le dije que una pelea es cuando dos personas discuten. No cuando una miente, manipula, traiciona y usa a la otra como coartada para reconstruir una relación paralela. Le dejé claro que no tenía intenciones de exponer a su hijo. Que, al contrario, lo único que estaba haciendo era desaparecer. Porque no me interesaba vengarme con escándalos. Mi venganza era el vacío. El silencio. La desaparición estratégica. Pasé esos días reordenando mi vida. Me mudé temporalmente con Julia mientras buscaba un nuevo lugar. Retomé proyectos que había abandonado por seguirlo en su falsa ilusión de estabilidad. Empecé terapia. No para entenderlo a él, sino para sanar lo que había permitido que alguien como él se instalara en mi vida sin que yo me diera cuenta del daño que causaba. No me sentía rota. Me sentía reconstruida. Como alguien que había quemado un puente y no pensaba volver a mirar atrás ni siquiera para ver el humo. Él, mientras tanto, se iba quedando sin terreno. Su ex, la famosa Katá, nunca volvió con él. Según supe, cuando se enteró de que aún vivía conmigo mientras le prometía una nueva vida juntos, también lo mandó al carajo. No lo hizo con palabras dulces. Le dijo,
según una captura que me llegó, que era un parásito emocional incapaz de sostener una mentira sin que se le cayera encima. Lo bloqueó de todas partes y publicó una frase sospechosamente directa en su Instagram que decía algo como gracias por mostrarme quién eras realmente antes de destruirme del todo. El mensaje estaba acompañado de una foto en la playa con otro tipo. No era necesario saber más. A esas alturas, él estaba solo. Sin trabajo fijo, sin pareja, sin crédito aprobado, sin familia que lo respaldara como antes. Y todo eso ocurrió sin que yo alzara la voz. Sin hacer un solo post. Sin decirle a nadie más de lo estrictamente necesario. Me limité a retirar mi presencia, mi respaldo, mi energía, y lo observé derrumbarse por su propio peso. Porque no hay castigo más fuerte para un manipulador que enfrentarse al eco de su propio silencio. Y él, rodeado de las ruinas de una vida que creyó controlar, estaba finalmente obligado a escuchar lo que había ignorado durante años, las consecuencias de ser exactamente lo que era. Actualización final. 6 meses. Ese fue el tiempo que necesitó el mundo para continuar sin él en mi vida. Medio año exacto desde el día que salí por la puerta sin dar un portazo, sin gritar, sin llorar. Solo con una bolsa de tela en la mano y la certeza de que no pensaba regresar. En ese tiempo no lo busqué, no lo mencioné, no revisé sus redes ni pregunté por él a nadie. Y lo más importante, no lo necesité. Porque cada cosa que me hacía recordarlo, en lugar de dolerme, me reafirmaba la decisión de haberme ido a tiempo. No solo lo saqué de mi rutina. Lo saqué de mi sistema. De mi historia. De mis planes. Y ese tipo de ausencia no se llena. No se suple. No se reemplaza. Se asimila. Y se teme. Supe de él mucho después, por accidente. No porque lo estuviera buscando, sino porque una noche cualquiera, mientras cenaba con unos amigos nuevos en un sitio que recién había abierto cerca de mi nuevo apartamento, alguien mencionó su nombre entre risas. Me tomó un segundo conectar, porque ya no lo pensaba con frecuencia. Fue Julia quien me miró con esa expresión que mezcla picardía y triunfo silencioso, y me dijo que tenía algo que mostrarme. Sacó el celular, abrió una cuenta secundaria de Instagram y me mostró una historia. Ahí estaba él, sentado en el borde de una cama en una habitación sin muebles, con las cortinas improvisadas a medio colgar, hablando directo a la cámara. Usaba ese tono falso de humildad que había perfeccionado para manipular a otros, pero ahora tenía un toque quebrado, como si por fin empezara a entender la diferencia entre estar solo y ser ignorado. En el video decía que había aprendido mucho después de perderlo todo. Que las personas eran frágiles. Que a veces uno confiaba en alguien y lo abandonaban en el momento más crítico. Que por eso ya no creía en nadie, y que prefería avanzar sin deberle explicaciones a nadie. Cerró con una frase que me hizo reír en voz baja: la soledad enseña, pero el silencio castiga más que la traición. Era absurdo. Él hablaba de soledad como si fuera víctima de ella, cuando en realidad se la había ganado con cada mentira. Con cada manipulación. Con cada promesa vacía que fue arrojando al aire creyendo que no le tocarían nunca de vuelta. Ese video, que parecía una cápsula de autoconmiseración, no me despertó rabia ni lástima. Me confirmó que había hecho lo correcto. No solo al irme, sino al hacerlo como lo hice, sin darle la guerra que esperaba. Sin gritarle sus errores en la cara. Sin devolverle su daño con escándalo. Porque el escándalo se olvida. El silencio, en cambio, se queda. Se repite. Resuena. Acompaña. Y eso era lo que él no había previsto, que su peor castigo no iba a ser que yo le cerrara la puerta en la cara, sino que no le abriera nunca. Que no hiciera ruido. Que no peleara. Que no le dejara el consuelo de una última palabra. Que simplemente lo anulara. Tiempo después me crucé con una persona que sí era cercana a él. No sabía que nos conocíamos, así que hablaba con total libertad. Me dijo que últimamente él andaba inestable, que había perdido el trabajo en la empresa donde intentó retomar su proyecto, que había tenido un par de intentos de levantar un emprendimiento digital pero nada le salía bien. Me contó que sus amigos se habían distanciado, que ya no confiaban en él desde que todo se volvió raro y empezaron a salir cosas a la luz. No detalló qué cosas,
pero yo sabía perfectamente de qué hablaba. Porque las semillas que sembré no eran escandalosas, pero sí persistentes. Y no necesitaban crecer rápido. Solo necesitaban crecer sin que él pudiera detenerlas. Y lo hicieron. Por mi parte, ya no era la misma. Había vuelto a estudiar, retomé un proyecto que había abandonado cuando me mudé con él, y me había mudado a un apartamento pequeño pero completamente mío, donde cada cosa, desde los muebles hasta el olor del café por las mañanas, me recordaba que ya no compartía espacio con nadie que me traicionara. No tenía miedo de estar sola, porque ahora sabía que estar acompañada por alguien que te usa para llenar su vacío es 1000 veces peor. Y sobre todo, me sentía en paz. Una paz seca, sin épica, sin necesidad de celebración. Solo una calma sostenida que venía de saber que hice exactamente lo que debía. Nunca más le respondí. Ni una línea. Ni una mirada. Y no porque necesitara hacérmela fuerte, sino porque entendí que no todo merece respuesta. Que algunas traiciones se castigan no con gritos, sino con la absoluta desconexión. Que hay hombres que viven de la validación que provocan incluso en su caída. Y yo no pensaba darle eso. Mi castigo fue quedarme callada. Irme sin explicarle por qué. Convertirme en una incógnita en su memoria. En una pregunta sin respuesta. En una historia que no puede cerrar porque no tiene final escrito. Y así, sin escándalos ni testigos, terminé una relación con la única herramienta que él jamás supo usar, el silencio. Y ese silencio, estoy segura, lo acompaña cada noche. Justo cuando apaga el celular, se acuesta en esa cama sin amoblar, y vuelve a preguntarse en voz baja qué fue lo que hizo mal. Aunque en el fondo, lo sabe perfectamente.